Hola mi gente linda, muy buenos días, todos sean bienvenidos a este su programa Luz y Sal, un programa que como ustedes saben transmitimos todos los sábados a las 10:05 de la mañana. Recuerden que les habla mi Lady Roldán y en este día yo quiero saludarlos y darles la bienvenida a este que también es su programa. Primeramente quiero agradecerle a Dios por un día más de vida, por el privilegio que nos da de hablar acerca de su palabra. Y quiero decirles que todo el grupo de Luz y Sal está muy contento porque hay más personas que se están sumando a nuestro contenido, porque hay más personas que nos están dejando mensajes y también están compartiendo y están haciendo de que más personas conozcan acerca de Jesús. Y de verdad que eso a todos nos alegra. Muchas gracias por sumarte a este que también es tu programa. Bueno, yo creo que el programa anterior nos estaba preparando para esta semana, una semana tan difícil, una semana tan complicada. Ustedes saben que el programa anterior tenía como nombre Creer en tiempos difíciles, y aunque el panorama el sábado anterior de verdad que estaba muy complicado, pasaron 2 o 3 días y todo se tornó mucho más difícil. Empezamos aquí en Colombia un paro nacional que trajo muchos saqueos, violencia, estrés. Bueno, no encuentro palabras como describir todo lo que estamos atravesando. De verdad que es muy complicado. Y si me preguntaran una palabra para definir la situación por la cual estamos pasando, yo diría que caos. Es la verdad, y de hecho ese es el nombre de nuestro programa el día de hoy, caos. Y de pronto las personas que nos ven en otros países de pronto no se han enterado todavía, pero de verdad que estamos pasando aquí en Colombia por situaciones muy complejas. Estamos con mamás que están sumamente preocupadas porque sus hijos salen a las marchas y no saben si sus hijos van a regresar bien o si no van a regresar, esposas que se despiden de su esposo policía porque sale a hacer su trabajo y no sabe si va a llegar herido o si va a llegar enfermo, contagiado. Vemos como hay hijos que están preocupados, ansiosos, personas enfermas, comerciantes que no saben cómo va a seguir su negocio, si van a tener saqueos o si se tienen que preparar para protegerse. Bueno, de verdad que todo está caótico, todo está de una manera muy complicada, y como el diccionario define la palabra caos, dice, se define como caos al desorden o confusión absoluta. Y yo creo que así nos sentimos todos en este momento. Estamos confundidos, todos estamos pasando por una situación la cual trae desorden a nuestro entorno. Pero quiero decirte que Dios trae buenas noticias el día de hoy. Dios quiere hablar a tu corazón y quiere decirte que no desfallezcas. Y de pronto tú te preguntarás, ¿en la Biblia sale la palabra caos? ¿En la Biblia encontramos esta palabra de caos? Y quiero decirte que sí, la encontramos en el primer versículo de la Biblia, que es en Génesis capítulo 1, versículo 2 al 3. Y dice la palabra de Dios: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Wow, un versículo maravilloso, un versículo que tiene mucha profundidad y que podríamos sacar muchos estudios de allí, pero yo quiero enfocarme en la parte A del versículo que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y de pronto nosotros nos preguntamos, ¿cómo así que desordenada y vacía? O está desordenada o está vacía, porque no puede estar algo vacío y desordenado. No sé si me hago entender, pero en el original, en el hebreo, cuando dice la palabra desordenada, quiere decir desformada, es decir, la tierra en el principio no tenía forma, no era redonda, no tenía forma, era algo caótico, era algo oscuro, frío y sin forma. Ese es el original que dice. Y luego sigue diciendo, y estaba vacía. Y quizás cuando Dios dice esta parte A del versículo, la escribe, no está haciendo una pregunta, no está haciendo una sugerencia y no está haciendo tampoco una hipótesis. Este primer versículo de Génesis está Dios
dando una afirmación, está Dios diciendo, estaba la tierra desordenada, estaba la tierra vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Es una afirmación. Y quizás así se encontraba la tierra en el principio de los tiempos, pero de verdad que yo creo que la tierra en nuestra actualidad está así. Quizás no físicamente, quizás no de una manera que la podamos ver, pero sí una manera espiritual. Yo creo que en nuestra actualidad, en este caos por el cual estamos pasando todos, estamos viendo una tierra desformada, una humanidad desformada y una humanidad vacía. Y tú me podrías preguntar, mi lady, ¿vacía de qué? Y yo te diría, vacía de Dios, vacía de un Dios. Vemos cómo hay una generación que se está levantando sin Dios y sin ley, sin temor a nada, sin temor a las autoridades, sin temor a los padres, sin temor a Dios. Y esto de verdad que trae consecuencias, no solamente a nuestra vida, sino a nuestra familia, a nuestros hijos y a toda una sociedad. Luego sigue diciendo la palabra de Dios, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y de pronto tú dices, así estamos, y yo quiero decirte que sí. En la actualidad estamos en medio de tinieblas, estamos en medio de una carga espiritual muy alta. Estamos en medio de robos, de secuestros, de sicariato, de muerte, de enfermedades, de pandemias, de situaciones tan complejas que estamos en medio de la oscuridad. Y en medio de este caos donde tú puedes decir, ¿qué hago si está todo, de verdad que no hay tranquilidad en ninguna ciudad, en ninguna vida hay tranquilidad? ¿Qué puedo hacer? Y la solución nos la da la parte B del mismo versículo. Dice la parte B del versículo de Génesis 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y yo quiero decirte, en este versículo hubiese podido Dios dejar todo caótico, en tinieblas y en oscuridad. Pero me gusta porque en medio del caos, en medio de la tribulación, en medio de la situación difícil, dice el mismo versículo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y yo quiero decirte, ¿estamos en tiempos difíciles? Sí, estamos en tiempos difíciles. De hecho, mientras que yo estoy grabando este programa, están habiendo saqueos aquí en mi ciudad, están habiendo marchas y están habiendo situaciones muy complicadas, que no sé de pronto si alcanzan a escuchar ruidos, y eso es porque quizás donde yo vivo es un lugar central y hay manifestaciones. Estamos en tiempos de caos, sí, pero que este caos no te altere, porque que este caos, en medio de este caos, se mueve el Espíritu de Dios. En medio de este caos, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Y de pronto tú dices, ¿cómo es posible que Dios esté en medio de este caos? Y quiero decirte que sí. Dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abundó la situación difícil, las tinieblas y todo lo malo, abunda la gracia, abunda el favor de Dios para con nosotros. Y yo quiero decirte que en este caos por el cual está pasando toda una humanidad, está el Espíritu de Dios moviéndose. Está Dios moviéndose. Y quiero decirte un punto que me parece de verdad muy importante, y es que su palabra pone en orden el caos. La palabra de Dios es suficiente para poner en orden el mundo creado. ¿No podrá acaso poner en orden el caos de tu propia vida? La palabra de Dios dice, la última parte del versículo de Génesis, que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios es suficiente para traer calma, tranquilidad, esperanza, reposo y vida a una sociedad. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos poner la palabra de Dios más una conducta, la palabra de Dios más el favor, la palabra de Dios y sumarle algo a la palabra de Dios, no, porque la palabra de Dios es suficiente. Y algo que en ese momentico estoy pensando es que en Juan dice que el verbo
estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo quiere decir la palabra. Y cuando yo digo que la palabra es suficiente, quiere decir el verbo. Y el verbo, cuando me refiero al verbo, estoy hablando de Jesús. Quiero decirte, Jesús es suficiente. Jesús, no hay que sumarle nada más a Jesús. Jesús es suficiente. La persona de Jesús es suficiente para que esta sociedad cambie, para que este caos se transforme en algo mejor. Y me gustaría compartirte lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. Y dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y de verdad que este versículo es muy importante porque dice Juan: la paz os dejo, mi paz os doy. Estas eran palabras textualmente de Jesús, solo que las escribió el apóstol Juan. Y él decía: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Y me voy a parar allí. ¿Por qué Jesús aclara que Él no da paz como el mundo la da? Porque el mundo nos enseña que no, debemos de tener paz o debemos de estar tranquilos cuando nuestras situaciones externas están siendo tranquilas. Por ejemplo, tengo trabajo, entonces tengo paz, estoy siendo saludable, entonces tengo paz, tengo una pareja estable, tengo juventud, tengo éxito. Entonces estas circunstancias externas a mi vida me generan paz. Esa es la paz que el mundo nos ofrece. Si tengo trabajo, si tengo economía, si tengo salud, si tengo familia, si tengo amigos, si tengo, no sé, fama, bueno, como tú quieras, esta seguridad social me va a generar paz en mi interior. Pero Jesús no da paz igual al mundo. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener paz cuando las circunstancias externas están bien, porque no siempre van a estar bien. No siempre vamos a tener salud, no siempre vamos a tener empleo, no siempre en nuestra sociedad va a estar bien. Entonces el mundo nos ofrece una paz cuando vamos detrás de algo, pero es difícil tener paz entonces, y por eso hay mucha gente que está sufriendo de depresión, de angustia, que tiene que medicarse para tener una vida o un estilo de vida normal a otros, porque su entorno es complicado. Entonces, si nuestro entorno es complicado, ahí no podríamos tener paz. Y la verdad sería difícil entonces. Pero Dios dice en Juan: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y me parece maravilloso Jesús, porque Jesús nos da la capacidad de tener paz aun cuando nuestras circunstancias externas están mal. Aun cuando nuestras circunstancias, cuando no tenemos empleo, cuando estamos enfermos, cuando nuestra sociedad está pasando por situaciones complicadas, aún cuando todo nuestro entorno sea caótico, nuestro corazón está reposado. ¿Y por qué estamos reposados? Porque tenemos a la persona de Jesús en nosotros y Él nos da tranquilidad. Y no sé si te ha pasado, pero de verdad que yo he experimentado mucho eso. Cuando ha llegado presión a mi vida y cuando yo me siento que todo está mal afuera, pero adentro yo me siento bien, mi alma está tranquila, mi espíritu está tranquilo. Y hay gente que me dice: ¿cómo puedes estar con esa actitud en medio de esta situación, con esa seguridad y con esa tranquilidad? Y de verdad que es algo que no depende de mí, es algo que Dios lo da. Y no solamente me lo da a mí, se lo da a todos los que quieren buscar esa paz. Y la paz de Dios no depende de circunstancias externas, la paz de Dios depende de Él en nuestra vida. Y quiero decirte que Pedro, cuando antes de morir, Pedro estaba en una cárcel, y dice la Biblia que Pedro durmió reposadamente. Y yo me quedo sorprendida como un hombre que sabía que al día siguiente lo iban a matar, y no de una mejor manera, de una manera muy trágica, que lo iban a matar al día siguiente. ¿Cómo podía la noche anterior dormir? ¿Cómo podía Pedro dormir en medio de una situación difícil y que sabía que al día siguiente lo iban a matar? Y es porque aunque la situación externa esté mal, el Espíritu Santo trae descanso a nuestra alma. Esa es la realidad. Por eso Él dice: yo no doy la paz que el mundo da. Mi paz
es diferente. No tengan miedo. Y me gustaría compartirles la versión NTV, que de verdad esa versión me gusta mucho, de Juan 14:27, y dice la palabra de Dios: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. ¡Wow! Quiero volvértela a leer. Les dejo un regalo. Este es un regalo y es para ti. Si estás preocupado en este día, es un regalo que Dios quiere darte. Les dejo un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Así que no te angusties ni tengas miedo. Y yo en este programa yo quiero levantar una oración por todas aquellas madres que están preocupadas, por todas aquellas esposas, por todos aquellos padres, por todas aquellas familias que están pasando por una angustia muy grande, porque nuestra situación está siendo de verdad que complicada, pero en medio de una situación complicada Dios se sigue moviendo. Y allí donde tú estás, yo quiero invitarte a cerrar los ojos, yo quiero invitarte a que te unas a esta oración conmigo y podamos levantar nuestra oración a Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia. Primeramente agradecerte, Señor, por la vida, por un día más que tú nos das en este día. Gracias por la oportunidad. Gracias por todo lo que nos das, Espíritu Santo. Entregamos nuestras cargas, nuestro cansancio, nuestra preocupación a ti, Señor. Y te pedimos por favor que fortalezcas a cada una de las personas que nos ven. Te pedimos por favor que fortalezcas a familias y a todas estas personas que nos ven. Yo te pido por favor que te glorifiques una vez más, Señor, en medio de tanta necesidad. Gracias por tu presencia y que se cumpla tu palabra, Señor, que tú nos das regalos nuevos y que tú nos envías palabras de bendición, que tú nos das el regalo de la paz en nuestro corazón, que no importa cómo esté nuestra circunstancia, tu presencia nos da seguridad, nos da amor y como dice tu palabra, no tengan miedo porque yo estoy con ustedes. Gracias, amado Jesús. Gracias por fortalecer a cada persona que ha hecho esta oración. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte una vez más con nosotros. Gracias por hacer esta oración. De verdad que nuestro corazón se alegra mucho de aumentar la fe a aquellas personas que lo necesitan. Y quiero finalizar con Génesis 50, versículo 20. Y dice la palabra de Dios: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Estas fueron las palabras de José, un hombre que el enemigo puso muchas circunstancias malas en su vida, pero vemos cómo Dios puede transformar todo lo malo que el enemigo planea para nuestra vida en algo bueno. Y yo quiero decirte, en medio de este caos, en medio de esa situación complicada por la cual estamos pasando, Dios es el único que tiene la capacidad de transformar el caos en vida. Dios es el único que tiene la capacidad de transformar un mundo caótico, caído, desformado, depravado, degradado, en algo que lleve vida y que tenga gran fruto al final. Dios es el único que puede hacer de un mundo desformado algo nuevo y maravilloso. Dice Génesis que Dios habló y su palabra fue suficiente y Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Que el caos de tu vida sea transformado en un nuevo comienzo para darle vida a mucha gente. Dios te bendiga.